Bienvenidos una vez más a nuestro lindo canal. Sí, y continuamos con este tema de la docencia en la danza. ¿Cómo nos asumimos como docentes? ¿Cómo fue nuestra historia para llegar a ser docentes? ¿Cómo es nuestra relación con esa práctica docente? ¿Nos gusta? ¿Nos enamora? ¿Ha sido conflictivo? Muchas cosas que hablar, ¿verdad, Luis? Sí. Imagino, somos danza creativa para niños y niños. Ay, pero también después en la Escuela Nacional de Danza, el cuento este que yo he echado, que fue como mi acercamiento con el concepto, ese nombre de danza creativa, ¿no? ¿Qué tanto sabes? Exacto, que fue como que, ay, sí, yo quiero ser profesora de danza creativa, sí, me hacen la prueba, sí, sí, perfecto, tú eres una de las profesoras de danza creativa, sí, ¿qué voy a hacer? Denme el programa, como contigo, ¿no? Denme el programa, sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo se enseña? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago el primer trimestre? El primer lapso. No, aquí no hay nada. ¡Ah! Entonces, ¿sabes? Es como todo lo contrario de lo que te pasó a ti. Y entonces yo sí lo viví con mucho entusiasmo. Porque además era ponerme yo a investigar, a inventar, a ver qué hacía con las niñitas y si hoy tal. Y yo recuerdo el juego tal y a leer donde no había porque no había internet. Claro, no había las cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Pero algo lindo que había en la Escuela Nacional de Danza es que había mucho trabajo en equipo, mucho trabajo colectivo, entonces había reuniones periódicas donde nos poníamos a ver, bueno, qué pasa con tal niña, cómo va, qué estoy haciendo yo. Había reuniones para los profes de danza clásica, había reuniones de profesores de danza contemporánea, los profesores de danza creativa nos reuníamos. Pero también había reuniones integradas, entonces ahí tú aprendías muchísimo. Claro. Muchísimo. Entonces, digamos que mi experiencia en la Escuela Nacional de Danza también fue fundamental porque trabajar con niños tan constantemente, porque en el Chichón yo lo hacía como por periodos, ¿no? Claro. Pero tan constantemente me dio a mí un entrenamiento. Es decir, yo por ejemplo aprendí eso, el espacio donde nosotros dábamos clases en la Escuela Nacional de Danza, uno de los salones del Teresa Carreño estaba funcionando en esa época en el Teresa Carreño, era la sala H, no me acuerdo si era la sala H, una que no tiene espejos. Ajá. El tema del espejo en la clase de danza muchas veces es muy importante porque tú das la clase mirando el espejo y vas viendo a los estudiantes, pero tú tienes la misma, estás hacia el mismo frente que los estudiantes. Entonces tú haces así y ellos van a hacer ese mismo movimiento con ese mismo brazo, con ese mismo lado, pero tú los estás viendo. Aquí no había espejo, entonces había que voltearse. Entonces yo tenía que hacer el mega ejercicio de decir, Háganlo con la derecha. con la derecha, pero yo lo hacía con mi izquierda para no confundirlas a ellas, porque yo estaba haciendo su espejo. Entonces yo, con mis cositas de lateralidad, ¡ay, cortocircuito! Ok, pero además yo decía, bueno, ahora lo voy a hacer de espaldas a ustedes para que me vieran, porque es otro punto de vista, Claro, que te vean la espalda, que te vean desde atrás. Ahora sí, derecha es derecha. Y entonces, ya mi mente había dicho, lo que dices derecha lo haces con la izquierda, pero ahora era volver a lo que debería hacer normalmente, que si dices derecha, lo haces con la derecha. ¡Ay, me volvía loca! Sí, es difícil, es confuso. Es muy fuerte y muchas cosas. Eso de la verbalización, ¿no? Porque uno es monitor, uno muestra con el cuerpo, Pero tienes que decir. pero tienes que decir cosas y cómo verbalizar es un arte también. Cómo decir los ejercicios mientras están ocurriendo, cómo explicarlos, qué palabras usar, cómo nombrar esas partes del cuerpo. Es todo un tema. Sí, es difícil. Y cómo mantienes la energía dentro de la clase para Exacto. también con la ayuda de tu voz, ¿no? Porque si es el momento más de relajarse y tal, no le puedes gritar, ¡vamos! No sé qué, porque se van a relajar. O si los necesitas activos, que están en saltos, algo así, tienes como hacer sonidos más
que va hacia arriba. Exacto. Como para que te eleves. Exactamente. Y si son sostenidos, te quedas ahí como, ¡ah! Aunque no cantes, pero no importa, te quedas como un sonido más estable para que empieces Exacto, exactamente. Te va dando cualidades de cosas. También cómo disponerlos en el espacio. Una cosa que aprendí mucho en Holanda es ir cambiando los frentes, ¿no? Que con la cosa del espejo casi nunca cambia. Pero entonces, oye, un profesor puede ponerse aquí en este recuadro, aquí, y aquí todos los estudiantes van a mirar hacia acá. Pero si los dejas los estudiantes allí en ese mismo lugar, pero ahora el frente es acá. Es diferente. Se voltean, ¿no? Y entonces los que estaban en la última fila empiezan a sentirse que están de primeros. Y si los pones aquí, entonces los que están aquí empiezan a sentirse primeros y aquí. O rotar las filas, que eso, ¿te acuerdas que lo hacíamos en algún momento en Imagiro? Que las que estaban de primero, pasarlas. Pero eso es todo un tema, y con los niños... Se me vamos a hacer la circularidad con los chipilitos. Exacto, es que la circularidad es muy necesaria en esas edades. Sí, y es eso como... Pero todas esas herramientas tienes que estudiarlas. Claro. No van a venir solas porque sí, porque bueno, necesito dar clases porque así gano dinero y puedo seguir bailando. Sino tienes que sentir ese llamado o conseguir lugares donde te pueden explicar esas metodologías, esas formas. Sí. Porque es todo un trabajo, y comprender también qué cosas funcionan según cada edad, en qué etapa del desarrollo están, qué etapa del juego están. Eso por lo menos a mí me cambió mucho cuando vi danza creativa, que se empezó a abrir como ese sentido de, es que la clase tiene otro orden, no solo tan de mi plie, no sé qué, sino puedo planificar otra cosa, cómo llegar a este objetivo, cómo de verdad necesito un objetivo para llegar hasta eso. Exacto. Porque si no era como, bueno, no quiero seguir siendo torturadora, voy a ser más hippie, pero no aprenden nada porque lo que estás haciendo es jugar por jugar, no las llevas para ningún lado. Claro. Es como guiarlas en ese juego para que consigan realmente este objetivo. Claro, sí, porque tiene una estructura todo, ¿no? Tiene un sentido, un porqué. Es como lo que estábamos hablando hace rato, porque nosotros hablamos de que eso del baile libre, que se utiliza en muchas escuelas de danza, de ballet, qué sé yo, darles unos 5 minutos al final de la clase estructurada, pero baile libre. No puede ser baile libre así sin que... ¿De qué saco el baile libre? Exacto. ¿Por qué sale? ¿Cómo me voy a mover, no? ¿Es una improvisación desde dónde? ¿Qué sensaciones, qué imágenes, qué consignas, qué experiencias, qué retos me están llevando a mí a hacer este baile? ¿Qué viaje he hecho yo para expresarme de esta manera? Entonces, claro, es grandioso que haya esa oportunidad para que se expresen libremente después de una clase tan estructurada donde se persigue un patrón de movimientos, una forma de expresarse en específico. Es importante que tengan ese espacio libre, pero también es importante que tengan guía, que tengan una orientación, ¿no? Que tengan un acompañamiento, unas consignas, un juego. Realmente desarrollen algo. Un objetivo. Y cambien y no hagas siempre lo mismo. Exactamente. Porque si no caes en, bueno, yo repito siempre esto y ya. Claro, yo recuerdo mucho cuando vimos danza creativa para niñas y niños, tu ejercicio, ¿te acuerdas que yo les decía que ustedes tenían que compartir un ejercicio de improvisación, creación, creo que era que lo llamaba, de danza creativa? Y tú trabajaste el equilibrio y fue súper interesante. ¿Te acuerdas? Sí, trabajaste como trabajar, como estar en la cuerda floja. ¡Ay, verdad! Entonces, la cosa de los circos, y dijiste, oye, quizás para hacer este tipo de trabajo deberíamos ponerlos a ver más circo, como que se familiaricen con eso, para que fluya mejor. Entonces es súper interesante, porque imagínate, el trabajo de equilibrio es súper importante en todos los tipos de danza, en todo. Y equilibrio no es mantenerse en un solo pie, solamente, no es solamente eso, es girar, es saltar, es caminar, es ir al piso. Es mucho. El tema de equilibrio es súper importante. Esa clase tuya me encantó. 20 puntos. Aprobada. Fue muy creativa. Claro,
Pero es porque tenía una guía como hacia dónde ir, ¿no? Porque es que estaban esas dudas, esas cosas locas, pero no había visto cómo llevar, ni la importancia de cómo hacerlo. Porque de verdad yo sentía que para dar clase tenías que saber mucho. Pero cómo sabías mucho de qué. Pero qué bueno que tenías Mucho. esa conciencia, Qué cosa. porque lo normal es que No, ya me parecía muy loco y sigo insistiendo, eso es una locura. Unas personas que hacen 3 días clases de danza y dicen que son profesores de danza. No, por favor, no hagan eso. sí, tengan cuidado No lo hagan. a dónde van. No, y yo decía, qué cosa tan loca, o sea, no nos terminamos de graduar en el ballet, por ejemplo, y ya estás dando clases por ahí en otras academias de ballet. Y era, ¿cómo estás dando clases cuando tú no llegaste así hasta tercer año? Bueno, ¿Y son 8? a veces las presiones económicas, a veces la necesidad de docentes también, que fue lo que pasó con el chichón, ¿no? Y yo me lancé. Claro, pero ahora gracias a Dios cada vez hay más Sí. cosas que están ordenadas y entienden que la docencia en todas las áreas necesita ser aprendida. Es que es un tema. Tienes que tener metodologías, tienes que tener herramientas y también para que se te haga a ti como docente algo pleno, algo agradable, algo que disfrutes, que no ir a dar la clase sea una tortura. Claro. Porque ay, ahora qué hago hoy, y si los niños se portan mal, y Sí. si hablan, y si ay, qué tortura dar la Sí. clase. Y que haya crecimiento, que sea para ti un proceso de aprendizaje, de creación. Las clases de danza, bueno, las clases en general, son procesos creativos. Y allí hay que tener una estructura, pero también hay que estar en escucha de lo que te está pasando, de lo que le está pasando a los otros cuerpos. Son procesos creativos, entonces, y que haya eso, aprendizaje, reto. En Imagiro lo hemos asumido muy desde ese lugar, es decir, siempre estamos reuniéndonos a ver, mira, qué podemos hacer, qué podemos mejorar aquí, y qué tal si les trabajamos esto para lograr esto. Este grupo necesita primero hacer esto para después hacer aquello. Exacto, ¿cómo es este grupo? Oye, nos encontramos con esta sorpresa de este grupo, entonces aquello que estábamos haciendo con el otro grupo no nos funciona para Hay que nada. cambiar. Exacto, sí. Y eso es algo que por lo menos a mí en lo particular me parece súper lindo cuando las niñas de Imagiro se acercan a uno como profe, como desde la amistad, como desde el que no te tienen miedo, no es aquella persona que está ya súper difícil, inalcanzable, sino es alguien cercano a la que yo le puedo decir cosas y que comparte conmigo también Qué lindo. y puede estar ahí en ese espacio presente. Por ejemplo, siempre me acuerdo de Elena y Victoria, ese grupo que era muy lindo. Ellas, cuando le tocaba hacer, por ejemplo, cómo se sienten, y cada uno lo hacía. Si yo no lo hacía o no lo hacía Juli porque no había tiempo, algo decía, pero faltas tú. No lo vamos a hacer porque faltas tú. Ella ¿Qué cero, haces? cero barreras generacionales, cero barreras de poder, de No. estructuras de poder, qué bueno. Eso era muy lindo porque te veían así como, ok. O cuando estás haciendo los ejercicios de, sobre todo de danza creativa, ¿no? Que tienes como más un momento de explorar con cada una de ellas, que te vean a la carita y se rían, que continúen moviéndose y no es, yo la maestra no me muevo más porque entonces me va a regañar que tengo el pie para arriba, que tengo la barriga Sí. afuera, que tengo los... No, sino es que sí, mira, me vieron. Esa era la idea de Ambi. Sí, ese forma parte de los objetivos nuestros en danza creativa, pues que ellas se sientan seguras de sí mismas, que sientan que hay permiso de expresarse, que tienen el permiso de ser ellas, de crear, de inventar, de buscar nuevos caminos, ¿no? Y eso sí Muy es importante. ser irrespetuosa, porque o sea, tampoco es que con esta amistad que se hace ahí en clase, Sí. es que te van a faltar el respeto y ya no eres más profesora y no sé qué, porque siempre tiene que haber como esa figura de autoridad de que sí, ajá, yo doy Sí. ciertos lineamientos y los seguimos, porque esto no es Sí. una locura, pero no eres aquella persona imposible de tocar. Sí, es que ese equilibrio siempre tiene que existir, ¿no? Que era como lo que decíamos con las mamás cuando empezamos allí en Teatrex, en las funciones de fin de año que hacíamos, como decirles que ese equilibrio entre la expresividad, la creatividad, la libertad, la confianza, pero también la disciplina, porque no es que ellas pueden llegar allí a hacer lo que les da la gana tampoco, no. Con Porque estos si no, no hay chiquilines aprendizaje. estamos en ese proceso de irlos llevando a que entiendan que bueno, que ahí vamos a hacer ciertas cosas, ¿no?
Claro, pero si no, no ocurre el aprendizaje. Exacto, si no te estás planteando transformaste. objetivos, no estás haciendo ese proceso de transformación, ese recorrido, ese camino que queremos que ellos transiten, ¿no? Y que quieren sus papás y sus mamás. De repente ellos no quieren y forma parte importante del asunto ver si ellos quieren eso, pero por lo general quieren, ¿no? Entonces es eso, como ese equilibrio entre la estructura, la disciplina, el respeto a lo que venimos a hacer aquí, el entendimiento de eso en niños muy chiquitos, y la libertad, la expresividad, la espontaneidad, el juego, la camaradería, la relación afectiva, amorosa, que es tan importante siempre, toda la vida. Pero en estas etapas más todavía, en estas etapas chiquiticas que nosotros tenemos ahorita. Así, es que tienes que maternar un poco el grupo porque están pepis. Sí. Ellos todavía no se han despegado de mamá. Exactamente. Sí, es que ser docente también es un poco maternar, aunque haya personas que piensan que no. Hay gente que no está de acuerdo. Yo he tenido compañeros docentes que dicen, a mí, si me quieren mucho o no me quieren mucho, de aquí no me interesa. Eso no es lo que yo busco. No es que yo buscaba que me quisieran mucho. No, pero si estás trabajando con niños, es importante que haya una relación ahí, que se sientan bien, que se sientan recibidos. Que no tengan miedo. Claro, pero es que eso tiene que ver con el amor. El hecho de que tú hace sentir al otro que es recibido, que es bienvenido, que está bien que esté aquí y que se exprese, eso es lo mismo que el amor. Y tú como docente tienes que sentir amor por eso que estás haciendo, porque claro. Muchas veces pasa eso, que cuando te encontraste con la docencia no era algo que amaras y no lo transformas, porque bueno, puede ser que al principio no, pero después buscaste maneras, cosas y lo resignificaste, pero es esa búsqueda tú como docente, desde dónde estás dando tus clases, por qué las das, cuál es tu objetivo real de dar clases, qué nace de ti cuando das clases. Porque eso se ve en cómo vamos a formar a todo ese grupo de bailarines y bailarinas preciosos. Vas a hacerle muchas huellas, positivas o negativas. Exactamente, estar consciente de la huella. Vas a dejar estar una huella consciente siempre de que dejamos huella y cuál es la huella que quieres dejar. Cuál es el impacto de ese contacto contigo. Pero es que es en la docencia y es en la vida también, es con todo. ¡Chao! Ha sido muy lindo hablar con ustedes sobre este tema de la docencia, ¿verdad? Sí, súper enriquecedor, pero ¿sabes cómo sería mejor aún? Sí, nos comentas allá abajo. Oye, sí, nos dan muchas ideas para seguir desarrollando estos temas tan importantes y profundos. Entonces sí, comenten, compartan con quienes están también en este camino de dar clases de danza, que quizás los ha sorprendido o los ha enamorado o siempre lo han querido hacer. O tienen años siendo profes y tienen algunos truquis por ahí. Exacto, truquis. Nos gustan los truquis. Suscríbanse, porfi, suscríbanse. Chao, gracias.